Muy buenas tardes a todos y todas, espero que estén pasando un hermoso día. Mi nombre es Cristian Jara y en esta ocasión quisiera aprovechar para hablar de un tema que me resulta sumamente interesante y sobre el cual quisiera aprovechar esta oportunidad para expandir el conocimiento y la información que existe sobre la materia, como lo es la sexología, y además de eso hablar sobre un tema que sigue siendo tan tabú al día de hoy en nuestra sociedad como lo es la sexualidad. Espero tener las capacidades discursivas suficientes como para hacerle llegar mi mensaje a todos y todas y quisiera iniciar mi exposición haciendo que todos nosotros nos hagamos una pregunta. ¿Qué es la sexualidad? Cuando hablamos de sexualidad puede llegar a entenderse que su definición es las distintas características físicas que determinan nuestros gustos en determinadas sociedades y culturas o los comportamientos y actitudes que determinan nuestro placer sexual. Sin embargo, la sexualidad no debería y no puede definirse sobre definiciones quizás tan simplistas, tan sencillas. Hablar sobre sexualidad implica entender el espectro que existe en cada uno de los seres humanos sobre nuestras preferencias para relacionarnos afectiva y sexualmente con las demás personas de las comunidades. Hablar de sexualidad implica aceptar que no existe únicamente homosexualidad y heterosexualidad, que no existe únicamente ese mundo bipolar en el que creemos que vivimos, en el cual tenemos que adaptarnos a una de estas etiquetas sí o sí. Implica que existe todo un abanico de etiquetas, si se quiere, en las cuales cada uno de nosotros y nosotras puede sentirse más o menos acogido por su definición. Hablar sobre sexualidad implica hablar íntimamente del placer y de cómo nos relacionamos entre nosotros para obtener ese placer y de cómo desempeñamos nuestra vida sexual a lo largo de nuestra existencia. Una vez dicho esto, quisiera hablar de el por qué elegí este tema para exponer, por qué elegí hablar sobre la sexología. Y para hacer esto me gustaría decir qué es la sexología. La sexología es una ciencia que estudia las distintas manifestaciones de la sexualidad humana, tanto físicas como psicológicas. Eso quiere decir que se centra mucho en lo que tiene que ver la educación sexual y la psicología, no solamente las manifestaciones físicas, como lo acabo de decir. Y yo elegí hablar de este tema porque a lo largo de mi vida como varón nunca me planteé hablar con una sexóloga, nunca me planteé conversar este tipo de temas con una persona profesional, una persona que sabe sobre el tema. Y indagando en distintos ámbitos de mi vida, descubrí que quizás esto era una cuestión que no solamente me pasaba a mí. Hasta que un día asistí a una charla dada por una sexóloga en la Facultad de Diseño, Arquitectura y Urbanismo, en la cual me di cuenta de que está bastante naturalizado, por no decir completamente naturalizado, que los hombres nos desprendamos de este tipo de espacios para hablar sobre la sexualidad y para hablar sobre el placer. Los hombres generalmente no acudimos a estos espacios, ya sea por vergüenza, por pudor, por miedo o incluso muchas veces por desestimar la profesión y sobre todo si esta profesión es impartida mayoritariamente por mujeres. Por supuesto, el machismo y la misoginia no está exenta de influir en nuestra decisión, en la decisión de los varones, de la gente que tiene la genitalidad masculina, para tomar la decisión de llegar a estos espacios y poder compartirlos. Y he utilizado la palabra genitalidad porque en esta charla que dio esta sexóloga, ella nos mostró los distintas genitalidades masculinas y femeninas y por supuesto es común que todos los adultos sepamos distinguir las claras diferencias que existen de ellos en edad adulta. Todos sabemos, todos y todas sabemos que los genitales masculinos y femeninos tienen diferencias bastante notorias. Sin embargo, es bastante común y alarmante, si se quiere, la cantidad de adultos que no sabemos cómo es la genitalidad durante el embarazo. Ella nos mostró y nos explicó los distintos tipos de genitalidad y me di cuenta de que la genitalidad femenina durante el embarazo consiste en una forma de genitales muy similar a las de los hombres, a las de las personas que tienen el género masculino, que se identifican con ese género. Las mujeres de hecho tienen un glande
que es el clítoris, que tiene muchas terminaciones nerviosas y es a través del cual las mujeres tienen orgasmos y disfrutan del placer sexual en las relaciones. Lo cual, por supuesto, me llevó a pensar en cómo esta falta de conocimiento sobre el tema afecta a las relaciones sexuales. Y eso se vio muy notoriamente en la sala cuando esta sexóloga preguntó al público, femenino mayoritariamente, sobre cuántas mujeres de la sala habían estado en relaciones sexuales y no habían tenido orgasmos, pero los habían fingido por el hecho de seguir en esta situación. Y sorprendentemente toda la sala levantó la mano. Esto habla mucho de la falta de conocimiento sobre el tema y nos lleva mucho también a hablar sobre cómo los hombres y las mujeres vivimos la sexualidad de manera diferente. Para las mujeres, el placer ha sido algo que les ha sido privado a lo largo de la vida y a lo largo de la historia. Y existe una clara diferencia entre las formas en las que los hombres y mujeres vivimos la sexualidad. Tal es así que generalmente a los hombres se les da una charla, o alguno de sus progenitores les da una charla, generalmente suele ser su padre, en las cuales todo gira en torno a cómo ponerse un preservativo y a no dejar embarazada a nadie. Mientras que a la mujer se la suele someter a una charla en la que se les insta y se les da la pauta de ser castas, de mantenerse puras, de cuidarse, se les inculca un miedo a la sexualidad y a mantener relaciones sexuales, lo cual hace que ellas no experimenten con su sexualidad y no experimenten con su cuerpo, que no tengan curiosidad por su cuerpo, sino que tengan miedo a quedarse embarazadas, cuando quizá incluso el potencial peligro que puede existir durante las relaciones sexuales es quizás contagiarse una enfermedad, y lo cual lleva a cuidarse en estas relaciones. En fin, históricamente a las mujeres se las ha privado de esto, y no solamente eso, sino que se les puso encima la mochila de tener este conocimiento. A las mujeres se las ha instado a saber sobre el tema y a estar en la posición de tener que expandir este conocimiento. A la mujer históricamente se le ha negado la posibilidad de experimentar el placer, de vivir sexualmente su vida. Tal es así que incluso se las insta a mantener solamente una pareja o a tener pocas parejas, porque la mujer que tiene muchas parejas es considerada una persona fácil. Tiene otra palabra, se utiliza por supuesto, pero no la voy a utilizar por obvias razones. Y sin embargo a los hombres no, se los insta a disfrutar de su sexualidad, a tener cuidado, a usar un preservativo para no tener un embarazo no deseado, pero sí puede tener múltiples parejas sexuales que lo van a hacer incluso resaltarse sobre los demás hombres. A las mujeres no. Las mujeres tienen prohibido, de cierta manera, experimentar su sexualidad con distintas parejas, porque eso las va a hacer a la vista de los demás personas inferiores. Y para concluir, quisiera hablar sobre cómo esta mochila, de este peso, se les ha puesto a las mujeres históricamente, hasta tal punto de que en esta profesión las únicas que tienen este tipo de charlas son las mujeres. Las únicas que imparten esta charla son las mujeres, y o las diversidades, ya sea en sus consultorios o ya sea en algún foro de internet, ya sea en sus redes sociales. Somos las diversidades y las mujeres las que se encargan de hacer eso. Y yo quisiera invitar a todos los hombres de la comunidad a informarse sobre estos temas, no solamente para aprender porque sí, sino porque esta conciencia nos ayuda a poder experimentar placer y a poder tener diversas relaciones con responsabilidad, dándole placer a la otra persona sin caer en los distintos errores que suelen cometer los hombres por este mismo desconocimiento de la genitalidad femenina, por supuesto. Y bueno, se me quedan quizás muchísimos temas en el tintero, quedan muchas cosas por las cuales yo quisiera seguir hablando del tema. Sin embargo, prefiero dejarlas para otra ocasión por, bueno, motivos de tiempo. Así que muchísimas gracias a todos los oyentes. Los invito a informarse mucho más y bueno, espero que tengan un hermoso día y una hermosa semana. Muchísimas gracias y hasta luego.